Hay voces que, bueno, cantan notas, y luego están esas otras voces, las que son capaces de contarte la historia de una ciudad entera. Para entender de verdad el alma de Buenos Aires hay que escuchar a Roberto Goyeneche. Es que él no era solo un cantor de tango, no. Era la voz del sentimiento porteño, un tipo que no cantaba las letras sino que las decía, como si estuviera confesándote un secreto en una esquina cualquiera de su barrio, Saavedra. Y ahí está la clave de todo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un artista se quede para siempre con nosotros? ¿Es la técnica perfecta? ¿Una afinación que no falla nunca? Pues mirad, la carrera del polaco Goyeneche es posiblemente la respuesta más increíble y más desafiante a esa pregunta. Porque si algo nos enseña su historia, es una verdad fundamental sobre el arte. Que la grandeza no siempre se encuentra en la perfección absoluta. A veces está en la propia textura de la vida. En eso que el poeta Cacho Castaña llamó, de una forma maravillosa, la garganta con arena. ¿Y qué es eso? Es una voz que no oculta las heridas, que va, las convierte en su principal instrumento. Es en definitiva una voz que ha vivido. Y para entender de dónde viene esa arena, esa verdad en su voz, tenemos que viajar al principio de todo, al hombre que había antes del mito. A ese chofer de colectivo, de autobús, que soñaba con tangos mientras recorría las calles de su ciudad. Pensemos en la escena, por un momento. Estamos en Buenos Aires, en los años 40. Te subes al colectivo de la línea 19, y el chofer, un chaval flaco, rubio, del barrio de Saavedra, en vez de darte el billete y ya está, te canta un tango. Así, por las buenas. Esa era la pura esencia de Roberto Goyeneche. Para él, el tango no era una profesión, era su pulso, su forma de respirar. Y esto mucho antes de que un concurso de radio con solo 18 años lo pusiera por fin delante de un micrófono de verdad. A partir de ahí su ascenso fue casi como si estuviera escrito. Empezó con Raúl Kaplún, allá por el 44. Después dio el gran salto a la orquesta de Horacio Salgán en el 52, que era la vanguardia del momento. Y fue ahí donde se ganó su apodo para siempre, el polaco. Pero ojo, que todo este camino era solo la preparación para su verdadero destino. Un destino que llegó en 1956, entrar en el Olimpo, en la orquesta del más grande de todos, Aníbal Pichuco Troilo. Y aquí es donde empieza la verdadera consagración. Porque, cantar para Troilo era mucho más que un trabajo. Era como matricularse en la Universidad del Tango. Era el lugar donde un cantante muy bueno se iba a convertir en un artista único, irrepetible. Fijaos en la foto, en la mirada que hay entre ellos. Lo dice todo. Es esa complicidad que existe entre un maestro y su alumno predilecto. Es que Troilo, con su bandoneón, no solo marcaba el ritmo, no. Él enseñaba a respirar la música, a sentir el peso de cada palabra. Vio que el polaco tenía un instinto especial y le dio toda la confianza del mundo para que lo dejara salir. Exacto, era una escuela, y la lección más importante que aprendió allí fue que, a veces, un silencio puede decir muchísimo más que la nota más alta y potente. Troilo le enseñó el arte de la pausa, de tener una conversación íntima con la música. Le enseñó a frasear no con la garganta, sino desde el alma de la historia que estaba contando. Y claro, con todo ese aprendizaje, Goyeneche completó su metamorfosis. Pasó de ser un cantor de orquesta, una pieza más del engranaje, a ser un solista en el sentido más hondo de la palabra. Ya no era él quien seguía la orquesta, ahora era la orquesta la que, casi conteniendo la respiración, seguía el latido de su emoción. Se había convertido en el dueño del tiempo. Con esa libertad que acababa de descubrir, entramos en su etapa final, la definitiva. La que algunos llaman la decadencia dorada. Es el momento en que el polaco va más allá de la canción y perfecciona su arte de decir el tango, dejando una marca que ya es imposible de borrar. Y la herramienta que usaba para hacer esa magia tiene un nombre, se llama fraseo. En italiano se dice tempo rubato, que significa literalmente tiempo robado. Y sí, es una técnica, pero en Goyeneche era toda una filosofía de vida. Básicamente consiste en cantar con la libertad con la que hablamos, a veces adelantándote al ritmo, a veces quedándote un poco atrás, pero no por capricho, sino porque la emoción de la palabra que estás diciendo te lo pide. Esto hacía que cada vez que cantaba un tango sonara como una confesión, como algo único. Y claro, un estilo tan personal, tan revolucionario, necesitaba una pareja de baile a su altura. Y la encontró, vaya sí la encontró, en otro genio que también estaba poniéndolo todo patas arriba, Astor Piazzolla. Cuando se juntaron en 1969 para grabar una obra de Horacio Ferrer, aquello no fue una simple colaboración, fue un choque de planetas que creó algo totalmente nuevo. Balada para un loco. Imaginaos. Los puristas del tango, la Guardia Vieja, se llevaron las manos a la cabeza. Esto es un sacrilegio, decían. Pero la gente de la calle lo entendió a la primera.
Entendieron que esa poesía un poco loca, casi surrealista, y esa música que no se parecía a nada, solo podían tener sentido en la voz del polaco. Su forma de frasear, esa manera de decir piantao como si de verdad estuviera flotando por la calle Callao, la convirtió en un clásico al instante. Y los números, bueno, los números hablan por sí solos. 200.000 copias vendidas en el primer mes. Una barbaridad. El pueblo la hizo suya, porque entendió que el tango no podía ser una pieza de museo, tenía que ser un lenguaje vivo. Goyeneche y Piazzolla no rompieron el tango, le dieron alas para que volara hacia el futuro. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja, al corazón de su genialidad. Si comparamos la voz del polaco en los años 50, era limpia, controlada, afinada. Ahora, si nos vamos a los 80, la voz es rasposa, tienes arena, es frágil. Lo increíble es que, a medida que su instrumento físico, su voz, se iba desgastando, su arte se hacía cada vez más y más grande. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Es el misterio de su decadencia dorada. El polaco fue capaz de convertir cada grieta en su voz, cada vez que le faltaba el aire, en una herramienta para emocionar. Ya no necesitaba la potencia para llegar al corazón. Le bastaba con susurrar, casi con recitar las letras. Es como si las grietas de su voz fueran las mismas grietas del alma de Buenos Aires. Y ahí, en esa imperfección, es donde encontrábamos la verdad más pura. Entonces, ¿qué nos queda de él? Su legado es inmenso. Básicamente, creó una nueva forma de sentir el tango. Construyó un puente para que las generaciones más jóvenes, incluso la gente del rock, pudieran acercarse y sentirse identificados con esas viejas historias. Y nos dejó una lección importantísima, que el arte de verdad no busca la perfección, busca la verdad. Y nos vamos con esta reflexión. Toda la carrera de Roberto Goyeneche nos hace pensar si la cima del arte no se alcanza cuando ya dominas todas las reglas, sino cuando tienes el valor de romperlas para contar tu propia verdad, con todas tus cicatrices a la vista. Quizás, al final, el arte más grande de todos es el que se atreve a ser simplemente humano.